¿Qué le pedimos a Europa? Es la pregunta que nos hacemos esta noche en 8TV Andalucía con 4 voces autorizadas en sus respectivas ocupaciones. El catedrático de Economía Juan Torres, el defensor de los consumidores Rubén Sánchez, la periodista experta en comunicación política Elena Barrios y el bloguero y sociólogo Luis Rull. Con ellos analizamos en unos minutos la campaña a las elecciones europeas en el Día de las Disculpas, de Cañete por su comentario machista y del alcalde de Sevilla por darle una patada a la historia y alimentar el tópico del ombliguismo sevillano al asegurar que las 3 carabelas de Colón partieron de Guadalquivir y no de Palos de la Frontera en Huelva. Sobre estos y otros asuntos también hablamos en unos instantes con el cabeza de cartel de Izquierda Unida, el número 1 de Izquierda Plural. Con Billy Meyer, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. 6.521.000 andaluces, 430.000 más que las últimas elecciones europeas, podrán votar este domingo y elegir a sus representantes comunitarios. Son los datos ofrecidos hoy por el Gobierno Central, que ha detallado el dispositivo electoral del domingo, al tiempo que ha animado a la participación. Las elecciones del día 25 de mayo son muy importantes para todos los españoles y, obviamente, como no podía ser de otra manera, para todos los andaluces que hemos recibido la solidaridad europea desde hace muchísimo tiempo y desde luego ha sido vital para la vida de todos los andaluces en infraestructura, en la política agraria comunitaria, en todo lo que conlleva lo que es la política de nuestra comunidad. Por tanto, son unas elecciones importantísimas donde el Gobierno se preocupa por poner un dispositivo arreglado a las necesidades que tiene en ese sentido Andalucía. Con todo, hoy fue el día, 5 jornadas después de su comentario machista, la superioridad intelectual del hombre sobre la mujer, recuerdan, del candidato popular Miguel Arias Cañete. Pedía perdón esta mañana. Si he ofendido a alguien, pues por supuesto que le pido disculpas. Siempre he valorado igual a las personas, mujeres u hombres. Estuve desafortunado en la forma de expresarme. Este arrepentimiento llega tarde y acuciado por la presión, según la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz. Bueno, a mí me parece que ha sido tarde y mal. Tardar 5 días en reconocer que era un comentario machista, considerar al hombre superior a la mujer, me parece que eso es hacerlo tarde y mal. Le ha faltado humildad y le ha faltado sensibilidad de haberlo hecho a tiempo. Yo creo que no fue un lapsus. Pienso que realmente lo piensa. Pero bueno, bienvenidas sean las disculpas, aunque sean mal y a destiempo. En parecidos términos, nuestro invitado de esta noche, el candidato de Izquierda Unida, Billy Meyer. Cañete es una persona que tuvo un comportamiento indigno para cualquier candidato de cualquier fuerza política. Con esa declaración machista llega tarde. Yo celebro que haya pedido disculpas, pero llega muy tarde, ¿no? El PP andaluz contraataca espetando que nadie les va a dar lecciones de la defensa en la igualdad de las mujeres. Me siento profundamente orgullosa de ser del Partido Popular y me siento profundamente orgullosa del equipo de hombres y mujeres con los que desarrollo mi trabajo. Y no voy a permitir que ningún partido, y cuando digo ninguno es ningún partido, nos utilice como propaganda electoral, porque sin nosotras la sociedad andaluza no se podría llamar sociedad. Por lo demás, Susana Díaz ha pedido más recursos a Europa para luchar contra el paro, para apoyar el esfuerzo que la Junta hace al destinar, desde que ella es presidenta, 700 millones de euros a combatir el desempleo. No es verdad que el norte lo haga todo bien y que las regiones del sur lo hagamos todo mal. No es cierto. Y eso solo se puede cambiar teniendo claro que Europa tiene que invertir, generar empleo, ayudar a generar oportunidades y consiguiendo que esas tasas de desempleo brutales, sobre todo en las regiones del sur, se vean recortadas en los próximos meses. En 8 meses que llevo de presidenta he puesto 705 millones de euros sobre la mesa para crear empleo. Prácticamente a razón de 100 millones de euros al mes. Imagínese si hubiera tenido el acompañamiento del Gobierno de España. Y UPyD ha puesto esta mañana el acento en acabar con la corrupción. Nosotros vamos a ir a Europa con el propósito determinante de una lucha firme y tenaz contra la corrupción. Es el gran agujero por el que se nos va el dinero para invertir en otras cosas como políticas de empleo, políticas para jóvenes, educación, sanidad. Se estima que los que han
soportado de sobrecoste las obras del AVE prácticamente equivalen a todos los recortes en sanidad y en educación que se han realizado. Es el resumen del penúltimo día de campaña, antepenúltimo queríamos decir, día de la campaña para las elecciones europeas del próximo domingo. Y hoy, en la ronda de invitados, de candidatos, de cabezas de cartel, contamos con la presencia del cabeza de cartel de Izquierda Plural. Willy Meyer, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas. Encantado de estar aquí. Antes que nada, satisfacción personal porque por tercera vez consecutiva la coalición de izquierdas confía en usted para encabezar esta candidatura tan importante. Sí, asumo una gran responsabilidad y una gran confianza de mi organización y espero estar a la altura en un momento crítico para la historia de Europa, porque estamos en la peor crisis de Europa desde los años 30. Vamos a hablar de Europa y de Andalucía. Siempre se dicen que todas las elecciones son importantes, pero estas, ¿por qué lo son más? Bueno, precisamente por el contexto, es decir, esta crisis es una catástrofe social desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras. Son 27 millones de parados en Europa. Estamos, como digo, en la peor situación de Europa desde los años 30. En España cerca de 6 millones de parados y paradas, 2 millones de familias tienen todos los familiares en paro. Un 60% de los parados han agotado todas las prestaciones sociales, los desahucios, los recortes en salud, en educación, y por lo tanto estamos en un momento crítico también para el propio país. ¿Cuánto se juega Andalucía este domingo? ¿Cuánto se juega Andalucía en Europa? ¿Y cómo explicarle a los andaluces la importancia de votar este domingo cuando en los últimos años, usted me va a entender, prácticamente todas las noticias que nos han llegado de Bruselas han producido desencanto en esta tierra? No, yo creo que Andalucía es una de las regiones más castigadas por la orientación económica pactada en la Comisión Europea, es decir, pactada por el Partido Popular en España y el Partido Socialista, que asola la economía real de la Unión Europea. Por lo tanto, nos jugamos mucho. Nosotros lo que queremos es cambiar la orientación económica pactada. Nosotros queremos tener una economía que incentive todo lo que es la producción y por eso queremos destinar un 3% del Producto Interior Bruto en un plan de empleo que rompa con todo lo que es el Tratado de Estabilidad, la política de contención del gasto. Al revés, nosotros lo que queremos es una inyección pública económica para activar la economía. Porque usted me ha puesto dos elementos importantes encima de la mesa, economía y paro. Empecemos con lo primero. Bueno, evidentemente las dos están engarzadas. El cumplimiento estricto del déficit, el conocido austericidio, ¿cree usted que debe relajarse el objetivo de déficit en los próximos años? Me va a decir usted que sí, pero ¿en qué sentido? Bueno, nosotros si tuviéramos fuerza, espero tener la suficiente fuerza en el próximo Parlamento Europeo y en el ciclo electoral también, en las elecciones generales, nosotros lo primero que haríamos es derogar el artículo 135 pactado por el PP-PSOE de la reforma de la Constitución exprés que se hizo sin consulta popular y se nos hizo creer que la primera obligación del Estado es pagar las deudas. Antes que el empleo, antes que hospitales, antes que escuelas, universidades, antes que buenas pensiones y buenos salarios. Nosotros creemos que lo primero que habría que hacer es derogarlo. Segundo, en el Parlamento Europeo derogar el Tratado de Estabilidad para invertir la orientación económica. No hay que contener el gasto, al contrario, hay que incentivar la economía, pero con un banco público, no este Banco Central Europeo que es una cueva de la especulación, porque no puede dar dinero a las administraciones directamente, al interés, sino que tiene que prestarlo a la banca privada y la banca privada sube para entregarlo, ¿no? Y por lo tanto esto es lo que nosotros haríamos de inmediato. Se trata de tener la economía al servicio del empleo. Ahora mismo la economía no está al servicio del empleo y por lo tanto ha sometido a la política. Nosotros queremos volver a someter a la economía. ¿Cómo se puede explicar a los andaluces, a los españoles, a los europeos en definitiva, que en España, o en Andalucía, con un 35% de paro, solo se destinen 6.000 millones de euros para el paro juvenil en todo el viejo continente, 2.000 llegarán a España, cuando tan solo en España se han destinado 40.000 para rescatar los bancos? ¿Se está tomando en serio realmente Bruselas, las instituciones comunitarias, el principal problema que tienen, que es el paro? No, en absoluto. No solamente no lo tienen en cuenta, sino que están orientando la economía en el sentido de los privilegiados, de los privilegios, del gran capital, de las grandes fortunas, que muchas de ellas están en paraísos fiscales. Y usted hacía referencia al plan de empleo juvenil, que es una broma, son 6.000 millones para toda Europa. En España nos toca a 44 euros mes por joven, o sea que es una broma de mal gusto, porque con esas cantidades no se resuelve el problema del paro en general y particularmente la tragedia de nuestro paro juvenil, que se tiene que obligar a la gente en general en toda España, pero también en Andalucía, a hacer las maletas y salir porque aquí no encuentra empleo. Por lo tanto, nosotros lo fundamental de esta campaña electoral es conseguir otra Europa y otra orientación económica y también otro gobierno europeo. El gobierno del PP y del PSOE más liberales pactaron una economía basada en la desregulación económica, no intervenir en la economía,
con un banco central que es una cueva de especulación, con una moneda que no tiene tesoro público. No tenemos espacio fiscal en Europa. Al no tener espacio fiscal no se puede contribuir en el espacio europeo para tener un presupuesto europeo potente. Al revés, estamos bajando los presupuestos. Al bajar los presupuestos europeos no se garantiza la cohesión social y territorial y afecta a la política agraria comunitaria también de toda la Unión Europea. Habla usted del Banco Central Europeo como una cueva de especulación. ¿Entendemos que hay alguna posibilidad de cambiar el contrasentido de que el precio del dinero esté al 0,25, en Alemania se preste al 3% y en España se preste muy poco, pero lo poco que se preste a las familias, a las empresas, a las pymes, esté al 8 o al 9%? Claro, yo creo que este es uno de los problemas que tenemos que resolver. ¿Cómo invertimos esa ecuación? Banco Público Europeo. Un banco público y controlado por el Parlamento Europeo. Yo creo que con un banco público europeo y controlado por el Parlamento Europeo tendríamos que poner fin al banco en la estructura del Banco Central Europeo. ¿Ese banco también suplantaría al BEI? No, claro, al Banco de Inversiones. Sí, el Banco Europeo de Inversiones. Sí, yo creo que podría ser el complemento de un banco público de inversiones. Podrían ser dos, un banco público europeo más el Banco de Inversiones. Y tendríamos que tener dos cosas. Primero, resolver esa gran inversión y segundo, el tratamiento de la deuda. Una deuda que en España vamos a estar el año que viene en el 101% del Producto Interior Bruto, que es la hipoteca de la economía. Es imposible pagar esa deuda. En Grecia estarán en el 175%. Y nosotros lo que queremos es actuar sobre la deuda para auditar la deuda. Y la parte especulativa, que es esa, la parte especulativa es lo que el Banco Central daba un interés a la banca privada y la banca privada, subiendo el interés, se lo entregaba a las administraciones. Esa parte no la queremos pagar, haciendo una auditoría. Que el préstamo sea directo al ciudadano, en definitiva. Exactamente. Y además, cuando hablamos de esto, la derecha europea, en fin, dice, ¿cómo es posible que no se pague una parte de la deuda? Pues miren ustedes, en la historia europea, en el 1953, hubo una conferencia en Londres para resolver la gran deuda alemana, contraída en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y se decidió una quita del 60%. Si en el año 53 a Alemania no se le hubiese condonado ese 60%, hoy Alemania no sería la locomotora económica. Por lo tanto, hay experiencias que nosotros queremos plantear en el Parlamento Europeo. Yo he planteado recientemente al resto de las fuerzas políticas que se presentan 17 medidas urgentes para en cuanto empiece la legislatura, y una de ellas es esta, la auditoría de la deuda o la condonación de la deuda. ¿Es un poco ilusionismo o no? No, es realismo puro. Digo, 1953 Alemania. Ya, digo, evidentemente usted me apela a la historia, pero yo no veo a Alemania con mucho espíritu de boomerang, de devolver lo que recibió entonces. Claro, pero a Alemania hay que ponerla ante un espejo. Y por lo tanto hay un problema añadido en Alemania, y es que desgraciadamente el gobierno alemán es un gobierno conformado también como el gobierno europeo. Gobierna a la derecha junto con la socialdemocracia, y Alemania, desgraciadamente, la socialdemocracia, cuando Angela Merkel no tuvo mayoría absoluta y se podía haber configurado un gobierno de la izquierda, Die Linke, el SPD alemán y los Verdes, los socialdemócratas declinaron esa posibilidad y optaron por un gobierno de la CDU y CSU. Y yo creo que esto es uno de los problemas que tenemos en Europa por esta decepción de una parte electoral de la izquierda. Señor Meyer, por cerrar el capítulo económico y pasamos a otros asuntos también interesantes, ¿qué le parece que España renuncia a 3 décimas del déficit este año? Bruselas nos exige el 5,8 en el Estado español en 2014 y sin embargo el señor Montoro ha dicho que 5,5, que le regalamos 3 décimas. Sí. Cuando las comunidades autónomas lo están pasando tan mal para cumplir el objetivo de déficit y tienen la prestación de los servicios básicos. Sí, yo creo que forma parte de la política de los recortes en general. Es decir, quieren hacer pagar la deuda a las personas, a los servicios públicos, recortando derechos, recortando prestaciones. Y lo que tenemos que decir a Montoro es que si por Izquierda Unida fuera y si tenemos fuerza política en Europa suficiente, acabaríamos con ese tratado de estabilidad que es el que ha dado lugar a ese golpe de Estado silencioso que hemos sufrido en la Constitución, que nos han quitado, que nos han dejado la Constitución, el título VI de Economía y Hacienda sin ningún valor. Cualquier ministro de Economía en España tendría que tener como referencia nuestra Constitución, pero ya no la tienen. Ya la economía, el título VI ha saltado por los aires. El título VI es una invitación a la intervención pública de la economía, a poner todos los recursos al servicio del interés general, incluso a facilitar a los trabajadores y trabajadoras el acceso a la propiedad de medios de producción. Eso está escrito ahí. Pero claro, llegó la Troika, dieron el golpe de Estado silencioso y ahora Montoro es un hombre que quiere recortar, quiere llegar al cumplimiento de déficit a costa de lo que sea.
a costa de recortar, a costa de privatizar, salud, educación, bajar pensiones, bajar salarios, y no es nuestro modelo, porque ese modelo crea una gran infelicidad en la gente, un gran dolor, un gran sufrimiento y una gran indignidad. Para Izquierda Unida, para Izquierda Plural, para Billy Meyer, ¿qué le preocupa más? ¿El fantasma de la abstención o el fantasma de la eurofobia, el euroscepticismo que está alimentando desde el populismo pues, las fuerzas de ultraderecha en Europa? Bueno, me preocupa el proyecto en sí europeo, que es un proyecto desde mi punto de vista fallido y que da pie a todo lo que usted acaba de decir. Si el proyecto europeo fuera un proyecto ilusionante para la gente, comprometida la gente con el proyecto europeo, habría mucha participación, porque la gente haría suyo el proyecto y no se daría pie al escepticismo, al euroscepticismo, a la xenofobia, incluso a partidos fascistas. Por eso nosotros y nosotras reclamamos un proceso constituyente. Creemos que este proyecto que se llama Unión Europea es un proyecto fallido, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, desde el punto de vista de los servicios públicos, de lo que era el modelo social europeo, es un proyecto fallido. Y no hay solución dentro de este proyecto si no se inicia un proceso constituyente de verdad, dando la palabra al pueblo, a la gente, que sean los protagonistas de crear otra Europa en un proceso constituyente, y sería sencillo. Sería apelar a la elección de un Parlamento constituyente que redactara una Constitución sencilla, a la altura del siglo XXI, y someterla a referéndum en todos los 28 estados. Entonces sí, la gente se sentiría partícipe y resolveríamos un problema muy serio, que todas las encuestas anuncian que el principal partido, con diferencia respecto a los demás, será el partido de la abstención. ¿Las vallas y las concertinas son, a su juicio, la solución ideal para erradicar el drama de la migración clandestina que nace del hambre? No, en absoluto. Yo creo que tenemos que dar un giro de 180 grados a la política de inmigración. Fíjese usted, en la anterior legislatura, no en esta que acaba de terminar, en la anterior, se aprobó una directiva de retorno de los inmigrantes. Con nuestro voto en contra, desgraciadamente votó el Partido Popular y el Partido Socialista, que daba el siguiente mensaje por primera vez en la historia europea. Se puede detener a una persona por no llevar papeles, detenerlo, meterlo en un centro de internamiento, aun siendo menor de edad, sin pasar por un juez. Claro, nosotros, cuando votamos en contra, se llama la directiva de la vergüenza, porque es una vergüenza para la historia europea, advertíamos de las consecuencias. Miren ustedes, si aprueban esta directiva, el mensaje que van a dar a toda la sociedad europea es que hay personas que por no estar documentadas son criminales, porque solo a los criminales se les detiene y se les mete en centros de detención. Y les dijimos, esto es un grave problema, en primer lugar porque la Unión Europea necesita del inmigrante económico para que tenga futuro, nuestra tasa de natalidad es descendente, y segundo, van a alimentar a la xenofobia y el racismo. Esa advertencia, desgraciadamente, se está cumpliendo y, como usted bien dice, el rostro de nuestro tratamiento a las personas que vienen o bien pidiendo asilo o bien reclamando un puesto de trabajo para salir de la pobreza o del hambre, no es ni Lampedusa ni las vallas de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, hay que dar una respuesta en el sentido estrictamente de la Declaración de Derechos Humanos. Y eso significa no solamente cambiar la orientación del tratamiento, sino también reducir gasto militar e invertir en más cooperación en las zonas del mundo, sobre todo la africana, que en estos momentos sufren una situación dramática desde el punto de vista de la propia subsistencia, ¿no? Se lo pedí a Soledad Cabezón semanas atrás, se lo pedí ayer a Teresa Jiménez Becerril, las dos números 3, respectivamente, como usted bien sabe, de PSOE y PP, van a ser europarlamentarias seguro, y usted también, de Izquierda Unida, se lo planteo también igualmente a usted. ¿Hay alguna manera de exigirle a Bruselas que a su vez le exija a España que cumpla la ejecución del corredor central, del corredor del Mediterráneo, para que se ejecute Algeciras-Bobadilla? Porque se han invertido 1000 y pico millones en el Levante español y, sin embargo, tan solo 50 presupuestados, no invertidos, en la Algeciras-Bobadilla, con la importancia que eso tiene, que usted bien conoce la zona, para el puerto de Algeciras. Yo hice una pregunta a la Comisión Europea recientemente y me contestó que efectivamente para la Comisión Europea la electrificación del tramo Algeciras-Bobadilla es estratégico, porque tenemos un cuello de botella. Bueno, ¿y por qué Europa no le exige a España, a Madrid, a Moncloa, que entienda lo mismo? Claro, porque tenemos un problema en la arquitectura política del proyecto europeo, por eso queremos un proceso constituyente, porque la Comisión Europea no tiene capacidad de exigencia, tiene que ser siempre a través de tribunales europeos, no tiene capacidad ni de sanción directa
ni de exigencia en lo que se entiende que son competencias del Estado. Y claro, esa electrificación, como usted bien dice, es estratégica, porque el puerto de Algeciras es un puerto estratégico, no solamente para España, es uno de los puertos estratégicos del conjunto de la Unión. Y creemos, por lo tanto, que es una asignatura. Yo recuerdo cuando era diputado en el periodo del 96 al 2000, ya ha llovido, en todos los presupuestos generales del Estado siempre planteábamos la misma enmienda: electrificación del tramo de Bobadilla a Algeciras, porque consideramos precisamente que esa parte es estratégica para que los datos que hay en relación a cómo se utiliza el transporte, los camiones para transportar las mercancías que llegan a Algeciras son escalofriantes. Y eso, primero, es insostenible. Económicamente no es rentable, es insostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad, y las mercancías tendrían que fluir con mucha más rapidez. De pesca le quiero preguntar dos cosas sobre Marruecos. Primero, no sé si usted tiene algún tipo de información de cuándo el rey alauí va a firmar el tratado pesquero con Marruecos. Ya hay el acuerdo, evidente, firmado entre Europa y Rabat, pero hace falta la firma definitiva para que los barcos, que usted sabe que están desesperados en Barbate y en otras poblaciones, de volver al caladero marroquí. Todavía no hay noticias al respecto. Y segundo, ¿por qué primó usted? Ya sé que le han hecho muchas veces esta pregunta, pero le doy la oportunidad que lo explique a los andaluces que les pueden ver en este momento, y que a usted le acusan, a usted precisamente le acusan muchas veces de primar los intereses de los saharauis a los intereses de los pescadores españoles, porque usted votó en contra de ese acuerdo. Sí. Bueno, en primer lugar, a mí no me sorprende que todavía no haya firmado el rey de Marruecos. No me sorprende, porque estamos ante un sistema de gobierno que es un sátrapa, que tiene en su mano toda la propiedad prácticamente de Marruecos, es el que decide, el que corta el bacalao, y los grandes negocios que hace la Unión Europea no lo hace con el pueblo marroquí, lo hace directamente con la Casa Real, que es la que sale beneficiado de casi todos los acuerdos comerciales, ¿no? Y creo que la Unión Europea ahí tendría que ser mucho más exigente. Cuando se firma un acuerdo de estas características, lo que hay que hacer es que las partes lo cumplan, lo firmen y lo ejecuten, ¿no? Y en segundo lugar, mire usted, para mí fue muy doloroso tener que tomar esa decisión, pero yo soy de los que piensa que el derecho internacional hay que respetarlo siempre, siempre. Y hay que tener una actuación muy, muy respetuosa, porque si no se nos puede volver en contra. Yo no deseo a nadie que no sea dentro de la Unión Europea que cualquier parte de la Unión Europea firme cualquier tratado que afecte a nuestra soberanía. Sería inaceptable. Sí, pero ahora la gente le puede decir, vale, eso es coherencia con la política comunitaria, la política, el derecho internacional, pero ¿es coherente usted al pedir el voto a unos andaluces a los que usted les ha negado o usted ha rechazado un plan pesquero? Es absolutamente coherente, en primer lugar, porque la inclusión del Sáhara Occidental, que territorio que no es de Marruecos, que es un territorio pendiente de descolonización, si se hubiese firmado tal y como nosotros hubiésemos querido, y es un tratado de pesca con Marruecos, sin la inclusión de esa parte, no hubiese afectado a una parte importante de la flota pesquera, no lo hubiese afectado. Por lo tanto, lo que nosotros hemos defendido es que ante esta realidad, que es una realidad dramática, de una expoliación de recursos de un territorio que está pendiente de descolonización, respetarlo. Para mí ha sido una decisión dolorosa, ¿no? Pero, en fin, en política a veces hay que tomar opciones, y yo deseo lo mejor para nuestra flota pesquera. Y yo deseo que, una vez que ya se votó como se votó, mi voto, por supuesto, no fue decisivo en esa votación, pero una vez que se votó, que se aplique. Vale. Nos quedan tan solo 3 minutitos, señor Mellar, a ver si me da tiempo a preguntarle varias preguntas. Le pido mucha concisión. Le hemos visto en el arranque del programa, pero está claro que no le satisfacen las disculpas de Cañete, ¿no? No, yo creo que un cargo electo, un cargo público, de la responsabilidad además del exministro de Agricultura, el señor Cañete, no puede cometer ese error. Y si lo comete, tiene que tener la oportunidad de la disculpa inmediata. Dejar pasar tantos días, la verdad es que ha sido, desde mi punto de vista, una irresponsabilidad. Usted sabe que la campaña da lugar a muchas anécdotas, muchas perlas. Los políticos, usted bien sabe, se ponen muy nerviosos en los mítines y sueltan la lengua, por decirlo vulgarmente. ¿Ha pasado desapercibido, quizá por las palabras machistas de Cañete, otro mensaje que lanzó precisamente el candidato popular cuando dijo que hay que votar o al PP o al PSOE, porque votar a los minoritarios, y en ellos los incluyó a ustedes, es votar tan solo sirve, no sirve para nada, y dice, tan solo sirve para pagar dietas, despachos y viajes a Bruselas? No sé si usted se dio por aludido. No, en absoluto.
en absoluto. Lo que pasa es que es verdad que hay una gran operación bipartidista en marcha en este país, y lo mismo que se ha hecho en Alemania, de gobernar conjuntamente, PP y PSOE, en Alemania, en Italia, en Grecia, en 10 estados más, lo quieren hacer aquí. Y no solamente lo ha dicho Cañete, su candidato en Asturias, Garriga, ha dicho textualmente, hay que ir a votar y me da lo mismo que voten al Partido Socialista o al Partido Popular, pero hay que ir a votar. Bueno, yo creo que es coherente ese mensaje, porque es que gobiernan la Comisión Europea, gobiernan juntos la Comisión Europea. Y por lo tanto, esa apelación a que tienen que votar porque los minoritarios, refiriéndose en general a todos, pero que los minoritarios no tenemos oportunidad, se les va a volver en contra. 30 segunditos para que usted se dirija a los andaluces y le pida, evidentemente, que vayan a votar, y supongo que el voto para Izquierda Plural. Sí, claro. Bueno, yo me dirijo a todos los andaluces y andaluzas que se han movilizado en contra del Banco Central, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional, que nos está amargando la vida. La gente ha luchado como nunca en la historia de la democracia, las 2 huelgas generales, 3 huelgas generales, el 15M, donde Izquierda Unida ha estado participando, las marchas por la dignidad, las mareas, resistiendo los ajustes, los recortes, y el domingo tenemos una gran movilización. Queremos que todo el voto de la movilización se concentre en la candidatura de Izquierda Unida, de la Izquierda Plural, para resistir y para derrotar el bipartidismo en Europa. Billy Meyer, candidato de Izquierda Plural, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Lo dicho, aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Buenas noches y mucha suerte el domingo. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Volvemos en 3 minutos. Seguimos a por todas esta noche en 8 Andalucía, después de la entrevista con el candidato, con el cabeza de cartel de Izquierda Plural, Billy Meyer. Les pedimos que intenten responder la siguiente pregunta. ¿Qué le pide a Europa? Le vamos a intentar ayudar con la presencia de 4 profesionales, de 4 expertos en sus respectivas ocupaciones. De hecho, hemos creado el hashtag ¿Qué le pide Europa? Por si ustedes quieren participar. Y sobre todo eso, ¿qué le piden a Europa, por ejemplo, el catedrático de Economía, Juan Torres? ¿Qué le pide a Europa a usted? Pues yo lo primero que le pediría sería que no tenga que pedirle nada a Europa como si fuera otra tercera persona, porque en una sociedad democrática lo que se hace, las políticas que se adoptan, las decisiones que se toman, no son las que uno le pide a alguien, sino las que la sociedad, las que la población decide. Y ese es el problema primero que yo creo que hoy día tiene Europa, que no es una democracia, es un conjunto de democracias que conforman algo que no es una democracia. Y entonces Europa nos está imponiendo continuamente decisiones, políticas, medidas a la ciudadanía europea que no son las que la ciudadanía europea desea. Así que yo lo primero que le pediría a Europa es que fuera una democracia y no una dictadura. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ¿qué le pide usted a Europa? Bueno, pues fundamentalmente que sea una Europa orientada a gobernar para ciudadanos, no para favorecer a lobbies, a intereses del sector financiero y de grandes corporaciones empresariales que son al final las que están moviendo los hilos de lo que los políticos acaban supuestamente decidiendo. Otros son los que deciden por ellos, posiblemente por la capacidad de presión y las puertas giratorias que no solamente se sufren en España, sino en el conjunto de Estados miembros de la Unión. Una Europa en la que al final lo que salga de estas elecciones suponga un cambio importante, aunque desde luego por los datos que tenemos a nivel de encuestas no se prevé desde luego un gran movimiento en el Europarlamento, con lo cual puede que las cosas sigan igual o peor en lo que esa Europa para los ciudadanos, Europa de los ciudadanos, de la que tanto se nos ha hablado desde hace mucho tiempo, sigue siendo una falacia absoluta. Rubén Sánchez y Juan Torres nos han acompañado otra vez aquí en el plató de A por Todas de 8 Andalucía, pero hoy se estrenan. Elena Barrios, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Bienvenida, esperemos que te sientas muy a gusto y te planteo la misma pregunta. Eres periodista, experta en comunicación política. Como ciudadana, ¿qué le pides a Europa? Bueno, como ciudadana y dentro de mi profesión, yo a Europa le tengo que pedir un esfuerzo aún mayor del que sé que está haciendo por comunicar y trasladar todas las políticas que están llevando, todas las decisiones que se están tomando en Europa, que en nuestro país pues prácticamente el 80% de las decisiones que se toman en nuestro país han sido decisiones que se han aprobado previamente en la Unión Europea. Y tenemos en España esa sensación, por lo menos, de que los de aquí son los que mandan y los que tienen la sartén por el mango, cuando en realidad pues no es así, ¿no? Todo se decide bastante lejos. Entonces, quizás con un poco de mayor esfuerzo por comunicar y trasladar todo lo que están haciendo, quizás los ciudadanos nos demos cuenta también de cuál es nuestro poder y cómo poder influir de verdad en esa toma de decisiones. También saludamos a Luis Rull. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido igualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Usted es sociólogo, bloguero, no un bloguero cualquiera, evidentemente, aunque usted tuiteaba esta tarde que esperaba aprender de esta mesa. Yo creo que vamos a aprender ustedes más, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué le pide usted a Europa? Bueno, a Europa yo le pido más control ciudadano, más rendición de cuentas sobre lo que hace, y complementando también lo que dicen los compañeros, un poco más de definición de la idea común, qué es lo que somos todos juntos, y no es solo una cosa del Parlamento Europeo ni de la Comisión, sino en este momento en el que no está claro, el momento crítico en el que hacia dónde va Europa, una definición de qué es lo que tenemos en común y en qué podemos negociar y discutir sobre qué hacer nuevo y qué hacer diferente, porque ahora mismo no está clara el rumbo al que vamos. Evidentemente. Bueno, vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de mensajes de comunicación política, vamos a hablar de debates, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de derechos de consumidores, de derechos de ciudadanos, pero os quiero preguntar antes que nada si de la campaña electoral os ha sorprendido algo, de la poca movilización, los debates que ha habido en campaña. Por cierto, luego vamos a comentar, porque me he metido en tu web, en tu blog, en definitiva, que hablabas precisamente de la farsa que ha supuesto el debate entre Elena Valenciano y Miguel Arias Cañete, frente, por ejemplo, al de los 5 candidatos europeos. Pero antes de eso, sí me gustaría que pusieseis el acento en la campaña electoral. Juan Torres. ¿Te has aburrido? ¿Te has entretenido? Yo no me aburro nunca, pero ni en campaña ni fuera de campaña. No tengo tiempo para aburrirme. Yo creo que los dos grandes partidos saben perfectamente, el Partido Popular sabe que va a pegarse un batacazo electoral impresionante, va a pagar el llevar todo este tiempo haciendo políticas en contra de su propio electorado, en contra de sus compromisos electorales, y va a tener un batacazo electoral impresionante. El Partido Socialista sabe que no va a remontar mucho de sus resultado del batacazo que se dio por incumplimiento de compromisos electorales, etcétera. Entonces los dos, creo que más el partido en el gobierno, que al fin y al cabo es el que tiene las riendas de esto, han jugado a hacer una campaña de muy baja intensidad. Los dos, no solo el PP, ¿no? Como acusa el PSOE al PP. Sobre todo, hombre, eso lo tiene más fácil imponerlo el que gobierna. Lógicamente es el que hace campañas de ánimo al voto, que han sido prácticamente inexistentes. ¿Por qué? Pues porque si se baja el techo de la participación, lógicamente la derrota se va a disimular más, ¿no? Si tú pierdes 10 millones de votos, pero por un decir, pero a su vez ha bajado mucho la participación, pues vas a poder decir que el porcentaje es alto. Y yo creo que esa va a ser la lectura del día 25 por la noche. Los dos grandes partidos no van a decir, oiga, hemos perdido tantos millones de votos, sino que dirán, pues bueno, hemos obtenido este porcentaje. Van a apelar al porcentaje. Y eso. O sea, yo creo, y eso demuestra lo que yo decía antes, ¿no? Que el proyecto europeo necesita cada vez menos de la democracia, porque al fin y al cabo la democracia es debate, es deliberación. Unas elecciones tendrían que llevar consigo la discusión más amplia, más plural, y no lo estamos viendo. Rubén Sánchez, ¿se ha hablado de los problemas de los ciudadanos? ¿Se ha hablado de las cláusulas suelo? ¿Se ha hablado del paro? Bueno, yo creo que los grandes partidos, independientemente de cómo hayan querido vender su discurso, y el PSOE si ha pretendido hablar de que le preocupan los problemas de los ciudadanos, otra cosa es la credibilidad que pueda tener en estos momentos, porque acaba de gobernar y no ha mostrado precisamente ese interés por problemas, sobre todo en el ámbito financiero, y esa política económica que a lo largo de 4 años o de 8 años fue casi poner el piloto automático con las políticas económicas que ya había desarrollado Aznar. Pero en cualquier caso, no voy a decir que me haya sorprendido, pero sí me ha llamado la atención cómo el PP ha jugado a marear al ciudadano, a que la atención no vaya sobre cuáles van a ser sus políticas en Europa, ni sobre el problema de los recortes que se han producido en España, sino sobre si Cañete es un machista o no, si se están trasladando determinados mensajes peligrosos en las redes sociales, como si todo el mundo en Twitter estuviera dedicándose a hacer exaltación del asesinato. Han querido marear mucho al ciudadano, ya digo, y también otra cosa interesante que creo que se ha dado en esta campaña, primero, es que hay partidos emergentes, pequeñas formaciones, que van a ver esto como un ensayo de cara a las generales, una prueba para ver si son capaces de llegar a determinadas posiciones que están buscando, y luego
un poquito sí me ha sorprendido el estilo de Izquierda Unida, sobre todo en las redes, cómo ha lanzado mensajes bastante desenfadados, bastante atípicos en lo que es una campaña electoral, mensajes muy críticos, muy agresivos contra el PP o contra el bipartidismo y bueno, me han llamado la atención en la forma de comunicar que han tenido, ¿no? Comunicación política, Elena. ¿Te ha llamado algo la atención? Bueno, antes que nada, tenía una curiosidad, porque no sé si tú has analizado el cartel electoral del Partido Popular con ese espectro de la figura de Miguel Ángel Cañete. ¿Eso está pensado o no? Para, en definitiva, ensalzar la marca frente al candidato o no? Claro, o sea, yo creo que responde a ese interés, ¿no? A ensalzar la marca y además buscando el color azul también del Partido Popular a nivel europeo y, en fin, está buscando eso y, bajo mi punto de vista erróneo, traslada una imagen además que encima, acompañada de precisamente la imagen del candidato, quizás no es la más idónea, ha habido muchas bromas, que si Papá Pitufo, en fin, es que ha dado mucho juego, ¿no? El cartel, yo creo que no ha sido más acertado. Pero no, yo creo que responde en el fondo a como lo que estamos hablando. La campaña ha sido una campaña de perfil completamente bajo, ha sido una campaña plana. Es que está el mismo cartel del Partido Popular, se ve, es que no quieren destacar absolutamente nada. Cuanto menos se hable mejor y cuanto menos ruido, porque efectivamente no les interesa mayor participación, mayor va a ser el descalabro. Y luego, en realidad, porque saben que la tendencia ahora mismo del bipartidismo se está rompiendo, y precisamente en las europeas es donde más se va a notar, porque hay una circunscripción única. Entonces, los partidos minoritarios donde van a conseguir una mayor representación que si fueran unas generales, ¿no? Entonces, no les interesa nada y precisamente estas elecciones europeas han sido y están siendo muy interesantes desde el punto de vista de las redes sociales, porque se está viendo cómo los partidos pequeños que menos recursos económicos tienen son los que más están jugando con las redes sociales, más partido le están sacando. Y creo, vamos, yo estoy haciendo un estudio bastante curioso, la verdad, que espero poder plasmar en un congreso que tenemos después de verano, en septiembre, en Santiago de Compostela, y que precisamente va sobre esto, ¿no? La participación y la movilización a través de las redes sociales de los partidos minoritarios. Sí, no sé qué tiene que opinar al respecto, Luis Bueno, Rull. yo ya hace... Por cierto, cuando queráis intervenir podéis hacerlo, ¿eh? Perfecto. Hace ya bastante tiempo que no ejerzo de sociólogo. Mi época académica ya pasó, aunque, bueno, estudiando cómo se está llevando la campaña, aunque yo espero siempre lo mejor de todo el mundo, por eso me llevo a las decisiones que me llevo. Yo he visto muchas ideas muy simples, tan simples como que no pasan la prueba más sencilla que un amigo me enseñó hace muchísimos años. Cuando tú un eslogan o una frase o un discurso de un político lo formulas en negativo, y lo que significa esa formulación en negativo de esa idea no tiene ningún sentido, es algo absolutamente disparatado, no es algo que nadie en absoluto tomaría en serio, entonces la formulación original es vacía, es vacua, no sirve de nada, ¿no? Preparando la charla de hoy estuve repasando pues, los tweets, mensajes, vídeos, y prácticamente todo eran cosas que cualquiera podría suscribir. No estoy pidiendo una identificación en un entorno ideológico, en una izquierda o derecha más o menos, sino algo que tenga algo de contenido. Y como de costumbre no lo he visto. Bueno, ha habido sin lugar a dudas un punto de inflexión en la campaña, que ha sido el debate electoral y más que nada el postdebate electoral. El día después, pues esa frase machista de la superioridad intelectual del hombre sobre la mujer. 5 días después, Miguel Ángel Cañete ha pedido perdón. En fin, ¿qué lectura hacéis de ese episodio? Porque evidentemente en los últimos 5 días no se ha hablado de otra cosa y me temo mucho que las 48 horas que quedan se va a hablar de lo mismo, ¿no, Carmen? Elena, perdón. Sí, así es. La campaña ha sido tan plana, precisamente que lo que ha facilitado y lo que ha favorecido es que pequeños detalles provocan el efecto que se llama el efecto Bárbara Streisand o el efecto foso de orquesta, y del único de lo que vamos a hablar esta campaña efectivamente va a ser del Homo Cañetus, que fue el hashtag que triunfó realmente al día siguiente después del debate electoral. Y aparte, bueno, pues lo que comentábamos al principio, que comentaste que escribí en el blog, que fue un gran fiasco ese debate, ese supuesto debate, que en realidad era un cara a cara, donde estaba todo pactado, donde no había naturalidad y luego donde todo lo que se hablaba eran temas de política en clave nacional, ¿no? Nada de clave europea, que fue precisamente... fue un contraste muy grande porque lo vimos justo después de que terminara el gran debate europeo con 5 personas, los 5 grandes candidatos al presidente de la Comisión Europea, puestos de pie en un atril donde tenían una intervención de un único minuto cada uno,
que tenían después los comodines para poder ampliar el tiempo. O sea, fue un debate muy currado y aquí lo que se vio es que nos falta mucha cultura, ¿no?, de los debates. Quizás probablemente estéis de acuerdo conmigo. Sí, yo creo que de ese detalle, por una parte está la cuestión de si es una anécdota o una categoría. Yo más bien pienso que ese tipo de cosas solamente las puede decir alguien que dentro tiene una componente ya, en este caso de machismo, importante, ¿no? Pero quizás me interesa el hecho de que demuestra hasta qué punto el Partido Popular ha perdido los papeles, porque el haber preparado una campaña para que fuese de baja intensidad, desde los grandes carteles hasta todo, la designación del candidato a última hora, y que de pronto el candidato sea tan torpe de hacer justo lo contrario de lo que tiene que hacerse en una campaña de baja intensidad, que es que no se hable de nada, demuestra que los papeles están muy perdidos, ¿no? Pero desde luego el PP buscaba al menos polémico de los candidatos posibles, y yo creo que acertó a la hora de encontrar a Cañete, porque no tenía de antemano una imagen negativa por parte de los ciudadanos. Otra cosa es que ha trascendido en los últimos días, como por ejemplo ha publicado Infolibre, que las empresas petrolíferas que tienen él y su familia pues están radicadas en paraísos fiscales. Han trascendido una serie de informaciones ante las que ha sido pues realmente absolutamente prepotente con los periodistas cuando se le ha preguntado. Ha habido un momento en el que incluso ha decidido huir después del momento machista y de esas informaciones. No ha querido dar entrevistas. No ha querido dar entrevistas, sí. Efectivamente, luego ha dado ya una entrevista en la COPE donde ha más o menos pedido disculpas, pero desde luego Cañete partía de la imagen del tipo gracioso de los yogures caducados y que se comía la carne a mansalva cuando la crisis de las vacas locas. Esa era la imagen que tenía, algo que no se ve de forma negativa por parte de buena parte del electorado, y por lo tanto buscaba eso. Otra cosa es que ha metido la pata de una forma que era impensable. ¿Cómo se puede llegar al extremo de plantear ese disparate o esa absurdez de la superioridad intelectual que ha provocado que no quisiera tener una contienda dura con Valenciano? Perdió el debate y punto, se había visto claramente, y la verdad es que si se hubiera cerrado la boca, pues posiblemente no hubiera permitido que el PSOE arañe votos como posiblemente lo va a hacer gracias a esto. Tampoco creo que demasiado, pero yo me quedo también con el otro pseudo debate, el que se produce con más partidos, donde interviene el número 2 del PP, González Pons, en el que veo el cinismo más absoluto, con ese cacareado discurso de España va bien, de volver a traer la frase de Aznar para intentar vender que vamos a volver a tener una economía boyante, y sobre todo lo de los 7.000 puestos de trabajo diarios. Una falsedad absoluta que no sé si va dirigida exclusivamente a que los que son pues más fieles al Partido Popular intenten propagar el mensaje y punto. El que no le preocupa, que la mayoría de la población saben que es absolutamente mentira, pero ya digo que se llega al extremo del cinismo, que en la España de los pues del desahucio cada 12 minutos, porque es lo que estamos sufriendo en nuestro país, al menos son las estadísticas del Banco de España del año pasado, se permita a González Pons en estos momentos hablar de que se están creando 7.000 empleos al día. Es que yo creo que eso que acaba de señalar es muy interesante, y te lo apunto un poco para ese estudio que estás haciendo, porque yo creo que lo que estamos viviendo en España es un fenómeno casi mundial, ¿no? Es decir, es que la campaña electoral no ha sido esta que estamos viviendo. Lo que se ha querido es ocultar esto porque había una campaña electoral previa, basada en la supuesta recuperación de la economía. Y eso es lo que se venía haciendo desde hace meses, con la connivencia de algunos banqueros, de grandes empresas, sobre la base de datos que no están en ningún sitio, porque no hay manera humana de sostener con mucho rigor que hay una efectiva recuperación económica, aunque es verdad que un empuje coyuntural donde durante 2 o 3 meses se iba a notar hasta abril, mayo, junio, y esa ha sido la verdadera campaña electoral. Es que eso es lo que le han vendido a los ciudadanos como si fuera un hecho, cuando en realidad ha sido una farsa, un discurso falso que además lo vamos a ver pues en muy pocos meses, que era con pies de barro, ¿no? Salvo que pueda ocurrir una cosa el domingo, y es que si efectivamente se produce una debacle grande y la participación fuera alta, entonces nos podíamos encontrar en una situación en la cual el PP se enfrente a una falta de legitimidad muy grande
y se empieza a pedir que haya adelanto electoral, con lo cual vamos a encontrarnos en una situación parecida, ¿no? Yo creo que en realidad tampoco ha cambiado demasiado las cosas, en el sentido de que nos siguen tratando en general los políticos, incluso también muchos medios de comunicación, como si fuéramos menores de edad a los ciudadanos. Y en vez de hablar de qué políticas se van a aplicar en Europa, que son sustancialmente distintas y son enfoques sustancialmente distintos a los que los partidos toman a nivel nacional, las directrices que siguen cada uno de los europarlamentarios y el juego en Bruselas es muy distinto y se rige por ideas distintas a las que se hacen en la política nacional, incluso también a la política local. Muchas veces lo mezclamos todo, y habiendo una oportunidad muy importante de plantear ese tipo de cosas, de explicar a la ciudadanía cuáles son las directrices por las que van a votar, por las que van a interactuar con el resto de sus grupos, porque no hay que olvidar que los parlamentarios españoles que van a Bruselas después tienen que acordar con otra gente de su grupo determinadas cosas. Es algo un poco más complejo, pero sigue siendo, nos siguen tratando como si fuéramos menores de edad, con el añadido todavía más perverso de ver las estructuras políticas como una pirámide, como si el Estado, en realidad, la legitimidad fuera del ayuntamiento, que es un poquito más cerca que yo, al gobierno nacional y la Unión Europea, y todos se supeditan unos a otros. La Unión Europea es la que manda sobre los gobiernos nacionales, que a su vez le dicen a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer, y en el fondo, muy subliminalmente, esa es la idea que se plantea. Pero en realidad, cuando se habla de la Unión Europea, cuando llegan las elecciones al Parlamento Europeo, son claves en clave nacional, y además, como decía antes, muy burdas, muy poco diciendo, bueno, ¿qué haría yo distinto? Obviamente harán cosas distintas, pero lo único que oigo es, se va a crear más empleo, esta forma se crea más empleo, esta forma se crea lo otro. Pero no hay en realidad ideas que hagan que yo piense que nos tratan como si fuéramos adultos. Piensan que no. Pues posiblemente es porque lo que funciona, y sobre todo con determinados perfiles de electorado y en nuestra democracia, que tampoco es una democracia precisamente madura, ¿no? El hecho de que se hayan trasladado mensajes como el último que comentábamos, de que se están creando miles y miles de puestos de trabajo diarios, pese a que es una mentira, estaba, como comenta Juan, efectivamente enmarcado en una ya precampaña electoral de cara a las próximas generales, en la que lo que se empieza a vender al ciudadano es que hay ya recuperación económica, recuperación en el empleo, etcétera. Se nos está intentando trasladar un discurso que al final hay gente que se está creyendo. Hay parados que ya no reciben ningún tipo de prestación por desempleo, al que se pregunta en la calle y te dice, oye, no, pero la cosa va mejor, yo confío en lo que están diciendo. ¿Y por qué hay que confiar? Sencillamente porque nos encontremos en televisión que el Partido Popular dice que ha habido o que se está dando ya recuperación económica, si no hay síntomas que vea realmente el ciudadano de la calle. Pero es que la gente acaba creyéndose, o una parte del electorado, porque no olvidemos que hay una serie de estrategias propagandísticas, además que tienen ya muchas décadas de historia, entre las cuales una de ellas es la de la repetición de la mentira. 1000 veces repetida una mentira se convierte en verdad para millones de personas, o el hecho de la proyección de tus propios errores o irregularidades. Otra cuestión que planteaba Pons, ante la que había liado Cañete con el mensaje machista, era sacar en televisión española la imagen de un tuit de Valenciano donde se reía de un jugador de fútbol francés, de Ribéry, planteando que se había burlado de su cara y que Ribéry era víctima de un accidente de tráfico. Bueno, al final, ¿cómo se justifica lo que hace mal uno? Indicando que también el otro lo había hecho mal, aunque desde luego había sido muy distinta la situación. Valenciano había cometido un error por desconocimiento y además pidió disculpas de inmediato, y con lo cual nos encontramos con que volvemos otra vez a la herencia recibida. Todo lo que está ocurriendo y está mal es por culpa del anterior, yo no estoy haciendo nada malo, etcétera. Y yo creo que eso al final funciona. Si no funcionara, no se llegaría a ese colmo del cinismo. Sí, Elena, querías apostillar algo a lo que decía
Juan Torres. Sí, ¿No crees el escenario de elecciones anticipadas, no? No creo que vaya a pasar, que vaya a ocurrir una gran debacle en cuanto al resultado electoral, en cuanto que el Partido Popular vaya a verse obligado a eso, ¿no? Yo creo que precisamente el perfil bajo que se está teniendo, lo que se va a ver, bueno, quizás a lo mejor nos equivocamos, pero también por lo que se va viendo en las encuestas, habrá una entrada un poco más fuerte de lo que se pensaba de los pequeños partidos, pero los dos grandes partidos siguen manteniendo su colchón, ¿no? Yo sí te quería comentar que, bueno, también respecto al tema de por qué tenemos este perfil tan bajo, también es posible que, o sea, también es posible, ¿no? En realidad responde también a la realidad de lo que ocurre en Europa, que lo que ocurre es que al final los grandes partidos acaban pactando entre ellos las políticas que afectan a España. Entonces, en Europa acaban teniendo prácticamente muchísimas veces una posición común, cosa que además dice también muy poco de la poca cultura europea que tenemos en España, que cuando estás en Bruselas te encuentras que los miembros de un grupo del Partido Popular Europeo o del Partido Socialista Europeo, aunque tengan que tomar decisiones que les afectan mal a su propio país, sí que tienen disciplina de voto. En cambio, esos son los países del norte que tienen una gran cultura europea. En cambio, los países del sur, que todavía estamos ahí como que lo mío es mío y que no me lo toquen, y somos como un poco más provincianos en ese sentido desde el punto de vista nacional, tiramos mucho para casa y al final acaban pactando entre ellos. Entonces, también que ellos no van a poder justificar electoralmente también posturas diferentes porque al final son las mismas, ¿no? Que van a defender las posturas de España, ¿no? Claro, es que esa es la tragedia, ¿no? Es que la tragedia en España, posiblemente más, también en Alemania, es que hay dos grandes partidos, uno de centro-derecha, otro de centro-izquierda, que prácticamente están de acuerdo en todo. Y están de acuerdo además en lo que no quieren hacerle ver claramente a la ciudadanía, porque lo hacen en contra. O sea, es que las estadísticas, las encuestas lo dicen claramente. Más del 70% de la gente, cuando le preguntan, dice que no quiere estas políticas que se están aplicando. Por lo tanto, el que aplica esas políticas, lógicamente, lo tiene que hacer por la puerta de atrás. Y eso es lo que hurta, lo que está hurtando a la ciudadanía, que en unas elecciones tan importantes como esta, porque el Parlamento Europeo que se va a elegir va a ser el más, no el que debiera, pero sí el más importante de todos los que se han elegido hasta ahora, pues en estas elecciones no se está hablando. A ver, ¿qué se va a hacer con las políticas de austeridad? Que hasta los científicos se están poniendo de relieve que son un desastre y que aumentan la deuda. ¿Qué se va a hacer con una deuda que hay en Europa que no se puede pagar? ¿Qué se puede hacer o qué se va a hacer con un Banco Central Europeo que es un desastre, que está obligando a que las empresas y los ciudadanos estén cada vez peor, que está trabajando para la banca privada? ¿Qué va a pasar con la política fiscal a escala europea? Es decir, una serie de cuestiones que tendrían que ser las que tendríamos que poner sobre la mesa, la desigualdad que está aumentando y se nos hurta ese debate, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es que esas políticas las han hecho dos grandes partidos de espaldas a la ciudadanía. Esa es la tragedia. Vamos a hacer una obligada pausa para la publicidad. Volvemos en 3 minutos con Elena Barrios, con Luis Rull, con Juan Torres y con Rubén Sánchez, aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Seguimos preguntando qué le pide a Europa en compañía de Juan Torres, de Rubén Sánchez, de Elena Barrios y de Luis Rull. Y hablamos precisamente de, todos sabemos que Partido Popular y que Partido Socialista no son lo mismo, y menos en clave nacional, en clave autonómica, en clave municipal. Pero en estas elecciones os pregunto, ¿es lo mismo votar a PP y PSOE habida cuenta que luego en el Europarlamento el 70% de las grandes decisiones europeas se pactan, Juan? Eso es verdad, pero si incluso eso fuera verdad, significa que en un 30% no, por lo tanto lo mismo no es, ¿no? Pero es el mensaje que nos están queriendo avanzar, ¿no? Sí, pero es que eso forma parte, viene también por la izquierda, ¿no? Y también forma parte de una simplificación. Entonces, a veces la izquierda, más a la izquierda, critica la simplificación de los demás y no se da cuenta de que también está cayendo en una simplificación. El PSOE no es igual que el PP. Primero, porque no hace exactamente las mismas políticas, y segundo, porque tiene una base social completamente diferente, y tercero, porque cuando gobierna, a la vista está que no lo hace exactamente igual. Que hay una gran coincidencia, que dentro del PSOE hay dirigentes que tienen una tendencia a coincidir extraordinariamente con dirigentes y con el PP y a servir a los mismos amos, por así decirlo, pues eso es evidente. Pero yo
creo que en la vida lo que hay que amar es, o sea, lo que da la vida es la sutilidad, ¿no? El matiz. Si tú ves las cosas en blanco y negro, pues todos somos prácticamente lo mismo. Pero a medida que veas los matices, descubres la vida tal cual es y por lo tanto tienes más posibilidades de operar sobre la vida que si no lo haces. Y si operas solo con blanco y negro, vas dándote porrazos al final hasta contigo mismo. No es baladí, no es casualidad, Elena Barrios, experta en comunicación política, que la idea que se ha intentado proyectar a la ciudadanía, al electorado del gobierno de concentración, haya cobrado mucho más fuerza durante esas elecciones, durante esta campaña. Hombre, claro, es el momento en el que más se está interesando precisamente a los partidos pequeños esta opción, que es la gran opción que tienen de coger un espacio, ¿no? Un espacio electoral que no lo van a volver a repetir probablemente en proporción precisamente por el sistema electoral español, por la ley de ON, porque en Europa somos una única circunscripción, como hemos comentado antes, en las elecciones europeas. Entonces es la gran oportunidad que ellos tienen de poder arañar, ¿no? Pero bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, que nos queda mucho recorrido por delante todavía. Rubén, ¿votar PP y PSOE es lo mismo en estas elecciones? No, yo estoy convencido de que no. Incluso un PSOE con un candidato a las generales es distinto a un PSOE con otro candidato, y dentro de unos meses vamos a ver cuál es la carrera en ese sentido. Lo que ocurre es que, primero, Felipe González ha ayudado a propagar el discurso de la gran coalición, porque él mismo cometió... Lo ha dicho que fue inadecuado, pero bueno, lo dijo. Sí, pero lo dijo, y efectivamente eso ha ayudado a los que intentan vender ese discurso de que efectivamente son lo mismo, o pueden acabar formando una gran coalición, o que en Europa van a tomar decisiones que son muy parejas en la gran mayoría de casos. Pero también viene el PSOE con un hándicap complicado a la hora de vendernos su programa electoral, que es cómo nos dice que va a hacer cosas distintas al PP en Europa, si realmente el gran discurso es: estamos plegados a la Troika, estamos plegados a los intereses de Alemania, a los del Banco Central Europeo, a los del Fondo Monetario Internacional, pero es que venimos de un gobierno de Zapatero en lo que veíamos que eso estaba ocurriendo. Lo último que hace Zapatero es indultar a un banquero y empezar unas políticas que luego siguió Rajoy, aunque evidentemente las ha endurecido, y ha habido ahí una serie de recortes que no preveía el PSOE. Yo estoy convencido de que no, pero lo tiene complicado, ya digo, para diferenciarse, y sobre todo en unas europeas, la política que va a desarrollar el PSOE en Europa de la que va a desarrollar el PP. Que de eso se aprovechan los partidos a la izquierda o a la derecha de cada uno para vender el discurso de que son lo mismo y hacen demagogia, por supuesto, se está haciendo demagogia en ese sentido y se está intentando identificar al 100% PSOE y PP, pero desde luego también tienen su parte de razón en que se va a diferenciar la política energética que va a defender el PSOE en Europa de la que va a defender el PP, la política en materia de telecomunicaciones, la política en materia de regulación del sector financiero. Va a haber diferencias reales sustancialmente, porque estamos en España viendo como la política, por ejemplo, en el sector eléctrico del PP no es muy distinta de la del PSOE. Son meteduras de pata, chapuzas, pero no cuestionar el que haya un gran oligopolio en España, que es el que dicta las tarifas y en el que además hay una puerta giratoria donde igual entran exministros del PSOE que exministros del PP. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que además quizás es lo que el ciudadano de a pie pide, lo que ve directamente, los precios como suben cuando sube el IVA, y el IVA lo ha subido Zapatero y lo ha subido el PP, qué ocurre con los bancos que cometen fraudes, que aplican cláusula suelo, participaciones preferentes, etcétera, qué ocurre con las eléctricas que cometen irregularidades o que propician subidas de tarifa, qué ocurre con el precio de la gasolina, que no ha parado de subir con gobiernos de Aznar, de Zapatero y de Rajoy. Eso es lo que se pregunta el ciudadano, sobre todo de por qué no hay un cambio en las políticas si algún partido quisiera asumir que lo hizo mal, que cometió errores a la hora de liberalizar sectores, y ni el PP ni el PSOE se han autocuestionado en las políticas que han desarrollado años atrás en ese sentido. Luis. Yo creo que sí hay grandes diferencias entre votar al PP, al PSOE, a UPyD, a Izquierda Unida, a Podemos, a cualquiera, porque no tenemos que olvidar que el gran proceso de las elecciones, las tomas de decisiones colectivas, nos dejan un margen muy pequeño a los individuos, y el voto es nuestro, el voto no pertenece a ningún partido, y nosotros tenemos que decidir, podemos decidir y debemos hacerlo, a quién le damos nuestra pequeña granito de arena, a quién le damos nuestra confianza. Sobre todo porque dentro de ese 70% de decisiones que se toman conjuntamente, no tenemos que olvidar que las elecciones y la toma de decisiones en el Parlamento Europeo son procesos, no son mandatos unívocos
en el que una vez que sale un candidato tiene el programa absolutamente claro y decidida cada una de los votos. Primero porque todavía no se ha decidido cuáles son las preguntas sobre las que van a votar. De tal forma que el equilibrio que cada partido y cada país tenga dentro de su grupo parlamentario sí afecta al proceso de toma de decisiones interno y externo con respecto a los otros grupos. Aunque voten conjuntamente el 70% de las veces, que acuerden una cosa u otra se ve afectada por la correlación de fuerzas, tanto por cada uno de los grupos en sí como de los parlamentarios, de la nacionalidad de los parlamentarios. En ese sentido, también olvidamos muchas veces que la Unión Europea, siendo un sistema muy complejo, siendo procedimientos también complejos, el Parlamento toma determinadas decisiones, no todas. La Comisión toma gran parte de las decisiones. El Banco Central Europeo no está sometido a un mandato del Parlamento, ni tampoco los comisarios. Es un sistema complejo de interacción en el que, desgraciadamente, a nosotros solo nos dan un poco de input en las elecciones al Parlamento y de secundaria y de forma secundaria y terciaria a través de los demás núcleos. Pero sí hay una gran diferencia entre votar a uno u otro, porque es nuestro derecho. Somos el poco hueco que nos dejan de soberano, la poca parte que nos dejan ser adultos, no hay que ser tan baladí como para decir, pues son lo mismo, da igual, no importa. Enseguida vamos a hablar del intento o el anuncio del Ministerio del Interior de regular la libertad de expresión en las redes sociales, lo que ha encendido los ánimos de miles, de cientos de miles de internautas. Pero antes le quería preguntar dos cuestiones a Juan Torres. Como economista, evidentemente os podéis sumar si queréis aportar alguna reflexión. Yo pensaba que en esta campaña, y supongo que muchos ciudadanos, que se iban a contestar preguntas como, por ejemplo, si la Unión Europea presta suficiente atención a la lucha contra el paro, con 6.000 millones de euros exclusivamente contra el paro juvenil, cuando tan solo en España se han destinado 40.000 al rescate bancario. Yo pensaba que se iban a responder preguntas como, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene el precio del dinero al 0,25, en Alemania se presta al 3%, y sin embargo en España se presta poco, pero lo poco que se presta al 8 o el 9% a las pymes, a los particulares, a las familias, a las empresas. Ese tipo de preguntas no han salido en la campaña. ¿Por qué? ¿Porque no tienen respuesta? ¿Porque no les interesa? Pues porque Alemania y los grandes grupos financieros han impuesto un consenso al cual se pliegan los grandes partidos. Es que esas son las cuestiones. ¿Cómo se va a crear empleo en Europa? En Europa no se puede crear empleo a base de ayudas, de subsidios. En Europa se va a empezar a crear empleo cuando haya ingresos para que se genere demanda suficiente y las empresas puedan vender. En Europa se va a crear empleo cuando las empresas y las familias tengan financiación suficiente, y eso no se va a conseguir mientras haya un sector financiero que está zombie, pero que está recibiendo ayudas permanentes de Europa y de los gobiernos. En Europa no se va a crear empleo mientras haya un banco central que tiene como objetivo la estabilidad de los precios y no la creación de empleo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tendrían que haber puesto sobre la mesa al hablar de Europa, porque esas son las cosas que están haciendo que Europa se venga abajo, desde el punto de vista económico, porque exactamente igual podría hablarse de otras cuestiones energéticas, medioambientales, de protección, de igualdad, etcétera, que prácticamente nadie habla de ellas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las redes sociales, de la importancia que han tenido las redes sociales en esta campaña electoral y, sobre todo, la decisión del Ministerio del Interior de intentar regular la libertad de expresión en Twitter, en Facebook, en definitiva, en los diferentes foros. Sobre todo después del asesinato el pasado lunes, el primer lunes de campaña, de Isabel Carrasco, la presidenta del PP de León, de la Diputación de León, con comentarios que evidentemente todos condenamos, pero que en cualquier caso no
nos deben sorprender, habida cuenta de que ha habido también muchos ataques, hay precedentes, tenemos decenas en los últimos años de colectivos. En definitiva, también ha habido luego pues la reacción de los judíos ante comentarios antisemitas por el partido de baloncesto que perdió el Real Madrid ante el Maccabi. En definitiva, lo primero, la importancia que han tenido las redes sociales en esta campaña, y lo segundo, ¿qué os parece esa iniciativa del Ministerio del Interior? Empiezo contigo, Elena. Bueno, la importancia de las redes sociales en esta campaña yo creo que ha sido más determinante que nunca. Cada vez estamos viendo cómo las redes sociales van influyendo cada vez más en el día a día de nuestra vida, y en esta campaña electoral las redes sociales han cobrado importancia también a nivel institucional. El Parlamento Europeo a nivel institucional ha hecho un gran esfuerzo, está haciendo un gran esfuerzo desde hace años por poder llegar sus mensajes a las redes sociales, que no es fácil porque además el mensaje de Europa es todavía más lejano. En estas elecciones hemos visto cómo nuestros partidos en España se la han tomado más en serio, pero se lo toman en serio cometiendo muchos errores que vienen como heredados de cuál es su práctica de política, ¿no? Y vemos muchos errores que cometen, bueno, pues como por ejemplo lo que yo llamo la utilización de hashtags que se convierten en armas que carga el diablo. Se empeñan en controlar los temas de los que se va a hablar, imponer los hashtags que quieren que sean trendy topic, y al final acaban siendo un boomerang que se les da la vuelta y reciben un montón de mensajes contrarios, ¿no? De eso hemos tenido muchos ejemplos y lo seguimos teniendo, ¿no? Sigue ocurriendo. Pero evidentemente el esfuerzo que se está haciendo por estar en las redes sociales es importante. Ahora, lo que se está haciendo mal es intentar controlar ese mensaje dentro de las redes sociales, que es también lo que vemos como consecuencia de esta decisión del Ministerio del Interior. O sea, en las redes sociales las cosas se tienen que controlar, y no han entendido que en las redes sociales los mensajes no se controlan. Los mensajes se pueden influir, puedes conseguir influencia hacia los demás, pero no puedes conseguir el control, porque pues es como ponerle puertas al campo, ¿no? Aquí todo el mundo es libre y tenemos libertad de expresión, por suerte, y todos decimos lo que queremos, ¿no? Y así vemos los resultados. Pero no hay una contradicción entre esta actuación rápida. Siempre se ha dicho que, cuántas veces lo hemos comentado, ¿no?, de que no hay que legislar o no hay que tomar decisiones en caliente ante tragedias humanitarias o tragedias que han vivido personas en Andalucía, en España, y sin embargo ahora el Partido Popular se siente víctima y legisla al respecto, ¿no? Es que aquí ha habido claramente una doble moral, porque hay personas, periodistas conocidas, políticos que vienen teniendo amenazas públicas desde hace años. En fin, conocemos, ¿no?, Ana Pastor, Pilar Manjón. Hace unos meses un periodista en Canarias decía que lo que tenía que hacer era pegarle a Sánchez Gordillo 3 o 4 tiros en la boca, y eso no se ha perseguido. Y ahora, debiéndose perseguir, porque yo creo que es algo asquerosamente inhumano que alguien muestre satisfacción por la muerte de una persona, o que amenace de esa manera a otra, ¿no? Yo creo que eso es sancionable y que eso se debe perseguir. Pero no hay ningún cambio, Juan. Hombre, el cambio es de no hacer me refiero, amenazar ahora. Las leyes están ahí. La mejor forma y la única forma de arreglar este problema es el Código Penal, y es aplicar el Código Penal. Y en este sentido no cambia nada de lo que ha pasado en los últimos quizás siglos. Si yo voy a un bar y escucho a alguien insultando, diciendo barbaridades, pues me voy, no quiero escucharlo. Cuando discuto con alguien al que no llego a ningún sitio, pues me voy. Es verdad que con las redes sociales es más fácil también tener una mayor amplitud, pero no olvidemos que las redes sociales electrónicas son básicamente un menú personal. Las redes sociales electrónicas son elecciones que yo tomo para informarme, para interactuar con esta persona, esa persona o aquella persona. Y aquel que dice tonterías o barbaridades, lo obvio. Es que estamos hablando de amenazas. O sea, si yo ahora digo aquí, mira Luis, no me gusta lo que acabo de decirte, a la salida te voy a pegar un tiro. Lo suyo es que yo estoy amenazando. No ha cambiado nada, Juan. Nada. Lo que está ocurriendo es que personas que venían denunciando ese tipo de amenazas están diciendo, oiga, es que hemos puesto en conocimiento de la policía, de los juzgados, las amenazas de muerte que estoy recibiendo, y no pasa nada. Y ahora quien no ha hecho nada se levanta con unas ínfulas
de que es que voy a perseguir porque las amenazas, eso es una doble moral, eso es una vergüenza. Y además lo que anuncia que van a perseguir no son amenazas, son mensajes imbéciles alegrándose de un asesinato. Yo creo que esto está dentro de una estrategia doble del Partido Popular, por un lado, de limitar la libertad de expresión de los ciudadanos, aprovechando esta tontería, porque al fin y al cabo es una tontería que alguien con 10, 15 o 20 seguidores en Twitter diga la estupidez de que se alegra de que se haya cometido el crimen de Carrasco, porque eso tiene la misma repercusión que decirlo en la barra de un bar. Aunque Twitter no es la barra de un bar y debemos saber que es un medio de comunicación que puede producir que un mensaje de un ciudadano anónimo se convierta en un mensaje que llegue a millones de personas, pero lo normal es que el que dice esa estupidez lo van a leer, si acaso, la 10ª parte de sus 10 seguidores, porque no todos los que nos siguen en Twitter nos leen habitualmente, evidentemente, pero se ha querido utilizar eso dentro, primero, de una estrategia de limitar el derecho a la libertad de expresión. Eso lo está buscando el PP y hace ya mucho tiempo que se plantea. La libertad de expresión y la libertad de manifestación. Se está trasladando a la ciudadanía el ojo cuidadito que como movilices a la gente a través de las redes y en la manifestación que se convoque pase algo, el culpable vas a ser tú. Ese es el discurso con línea gruesa que se traslada con la Ley de Seguridad Ciudadana. Ataques a la libertad de expresión, que por ejemplo mi organización ha vivido. Nosotros nos hemos manifestado en contra de la subida del IVA o de los recortes en educación y en sanidad, y el gobierno nos dice que eso que hacemos es ilegal, que una asociación de consumidores no se puede posicionar políticamente en contra de recortes sanitarios y que nos va a ilegalizar. Eso es un atentado también contra el derecho a la libertad de expresión o de crítica. Y en Twitter se plantea lo mismo. ¿Cómo es posible que se amenace de muerte a un periodista o a Pilar Manjón y el gobierno haga como lo que la cosa no va con él? Asunto de los tribunales y punto, y de repente, porque alguien se alegre de esos asesinatos, el gobierno ponga en marcha una redada en Twitter para buscar a adolescentes que han dicho esos disparates? Es que es totalmente desproporcionado. Y además, el uso, y es la segunda parte de esta historia, que se hace por parte de dirigentes del Partido Popular, como por ejemplo Rita Barberá, que llega a plantear que el asesinato de Isabel Carrasco está en un clima de violencia social creciente. Hay un nivel de crispación tan grande que esto es el comienzo de... Le faltó decir, están comenzando a asesinar a los nuestros. Es lo único que le faltó a decir, pero lo dio a entender Rita Barberá cuando todavía no se sabía nada de quién había sido el culpable o presunto culpable del asesinato. Y se ha conseguido convertir un crimen en el que están relacionados militantes del PP, aunque pueda no tener nada que ver en el ámbito político. Eso al final se vincula a ciudadanos que dicen tonterías en las redes o a ciudadanos que se manifiestan, porque incluso alguna periodista, fue Isabel San Sebastián, lo vinculó a los escraches, un disparate y un insulto también para los ciudadanos que se manifiestan y que quieren reivindicar derechos o contra recortes de derechos que ha llevado a cabo este gobierno. A ver, Elena, que te veía con ganas. Sí, hombre, yo creo que el intento de control que existe por parte de los políticos de las redes sociales no es más que fruto del desconocimiento que tienen acerca del funcionamiento de las redes sociales. Que existen... Por el miedo. Sí, es miedo por desconocimiento de cómo funcionan. Entonces, consideran precisamente eso, como bien dice Luis, que bueno, es que la red social, o sea, es algo que tú te construyes, tu timeline y tu muro es algo que construyes tú. Entonces, cuando no te gusta algo que te dice alguien, pues puedes bloquearle. Puedes incluso denunciarle, a la policía, en Twitter además, precisamente el Twitter de la policía no hace más que decirlo. O sea, si recibes amenazas, denúncialo, porque es que esas amenazas y las denuncias es que tienen resultados. O sea, Cristina Cifuentes estuvo recibiendo una serie de amenazas y de comentarios bastante hirientes cuando tuvo el accidente de moto y bueno, pues aquello ha sido adelante y han conseguido... Otras personas, ¿no? Bueno, y la justicia también, claro, pero eso es que creo que es significativo. Pero Juan, perdona que te haya cortado, pero es que creo que eso es relevante. O sea, lo que estabas diciendo lleva toda la razón, pero es que creo que es un hecho política y socialmente relevante que se actúe contra unos y no contra otras personas. Yo no creo que haya, no creo que sea absolutamente justo decir, bueno, ahí se actúan con uno y otro. Yo conozco muchos casos de personas, individuos privados sin relevancia pública, que han conseguido resultados muy óptimos. Yo no sé exactamente todos los ejemplos de Ana Pastor o que estáis comentando, pero desde mi punto de vista, y a mí me consulta un número apreciable de gente y les aconsejo ir a este abogado o aquel o hacer o olvidarlo o lo que sea. Yo he visto muchas veces que las cosas van a buen término y se reconducen y las amenazas tienen sanciones y no es tanto, no creo que sea esto una manipulación global, una cosa totalmente partidista. Lo que sí
comentaba la compañera, y es totalmente cierto, pero todavía más, es que es inútil. Es que es muy complicado entrar a valorar un montón de cosas, porque hoy un tuitero me recordó que había estado viendo una película que se llama El escándalo de Larry Flynn, que era un periodista, un editor de revistas pornográficas que en Estados Unidos en los años 70 tuvo problemas con la censura. Entonces, esa película daba una idea muy clara. Aunque lo que yo haga sea desagradable, no quiere decir que haya que prohibirlo. Yo continuamente puedo estar escuchando cosas estúpidas, bárbaras. Pero pregunto, no ¿dónde está el límite? ¿Dónde está ese límite o ese listón entre lo desagradable y la amenaza? El límite es el mismo de siempre. El Código Penal tiene muy claro cuando hay una amenaza, cuando hay una injuria, y después son los jueces los que van decidiendo. Pues no debe tenerlo tan claro el Gobierno central cuando quiere regular esto por ley. Bueno, yo lo sigo pronto, ¿eh? Cuando cambien, no creo que vaya a cambiar el Código Penal. Votemos el domingo, pasará. Pero independientemente de qué pase, realmente lo que quiere hacer el Gobierno, yo creo que son limitaciones a la libertad de expresión, aprovechando la coyuntura de estas estupideces que se han dicho en la red. El Gobierno, con anterioridad a esta historia, montó también una redada contra la exaltación del terrorismo. Bien, puede estar bien hasta cierto punto, habría que ver al final qué resultados tiene eso, pero no se plantea, por ejemplo, modificación del Código Penal, desde luego por este Gobierno no, para convertir también en delito la apología del genocidio franquista. Eso no está tipificado como delito en España y no se persigue. Cuentas fascistas en Twitter que plantean incluso deseos de que asesinen a determinadas personas. El Gobierno no se ha escandalizado con eso, lamentablemente. Sí se escandaliza con otras cosas que a lo mejor tienen menos gravedad porque pueden ser niñerías de adolescentes que dicen disparates y en muchos casos de personas a las que no sigue nadie y no lee nadie. Pero bueno, independientemente de que eso no es justificable, no vamos a decir que está bien que la gente se dedique a insultar o a alegrarse de muertes en las redes. Otra cosa es ponerlo en su justa medida, ¿no? Perdona, Rubén, porque estamos en la recta final, nos quedan tan solo 2 minutos y sí me gustaría pues dedicaros al final pues 30 segundos a cada uno para que, si os apetece, lancéis un pronóstico sobre lo que va a pasar el domingo. Empiezo contigo, Elena. Vaya. Bueno, venga, Juan, que a lo mejor lo tiene más claro. ¿Qué va a pasar Yo creo que va a depender todo del nivel de participación. Creo que el Partido Popular va a tener una caída en el número de votos espectacular. El Partido Socialista no va a subir mucho. Creo que Izquierda Unida va a subir, pero no las expectativas que tenía. Algunos otros partidos van a subir. Y yo creo que va a ser muy relevante la participación, porque como luego la interpretación se va a hacer en términos de porcentajes, pues eso puede disimular el descalabro de las organizaciones, digamos, convencionales, de las que estaban dentro de la caja que nació con la transición, que es lo que yo creo que realmente la ciudadanía está rechazando. Bueno, ya tenemos un dato, ¿eh? El dato de voto por correo. Baja un 4% en España, pero sube, por ejemplo, en Cataluña un 40%. Cuidado, a ver qué sale de ahí. Elena. Sí, yo creo que los resultados, no creo que el Partido Popular vaya a bajar, se vaya a pegar un gran descalabro. Yo creo que el colchón de votos del Partido Popular es bastante fiel y se va a mantener. Es verdad que va a haber mucha menos participación, pero quizás el descalabro menor va a ser el del Partido Popular. El Partido Socialista va a seguir, yo creo que la tendencia que tiene a la baja. Y los partidos minoritarios sí que van a entrar, va a ser una gran sorpresa el Podemos de Pablo Iglesias, que va a entrar Ciudadanos, UPyD probablemente amplíe la presencia que tiene y bueno, yo creo que las encuestas dicen que Vox se queda fuera, pero bueno, si consiguiera entrar sería por lo menos interesante en cuanto a la ruptura también del voto por la derecha, no solamente por la izquierda. 20 segunditos, Luis. Yo no lo sé, y con todo respeto creo que nadie lo sabe ni tiene datos para saberlo. Yo tengo mucho respeto por los estudios empíricos y creo que mis compañeros sociólogos políticos no tienen ni idea de qué va a pasar. En todo caso, los ciudadanos son los que tienen que decidir. Rubén. Yo no tengo pronóstico y no quiero meter la pata porque todas las encuestas al final se equivocan al 30% o al 40% o al 50%. Yo sí tengo el deseo
de que los populismos no triunfen aquí, no haya europarlamentarios que han venido aquí a salvar patrias y haciéndose pasar por lo que no son. Creo y deseo también que partidos emergentes de izquierda aparezcan por fin en el Europarlamento y que otros partidos de izquierdas mucho más consolidados tomen nota de eso, porque el bipartidismo se puede romper, pero de una forma un tanto extraña, y por lo tanto yo creo que esto de cara a las generales va a ser un ensayo bastante interesante. Rubén Sánchez, Luis Rull, Juan Torres, Elena Barrios, a los cuatro ha sido un placer compartir esta tertulia con vosotros. Espero que haya sido didáctica también para los telespectadores de 8 Andalucía. Volveremos mañana con un programa especial del Día de la Provincia de Sevilla con el presidente Fernando Rodríguez Villalobos y uno de los premiados, Manuel Losada Villasante. Y el viernes con un programa especial de 8 Andalucía haremos cierre de campaña de 10 a 12 de la noche en directo. E iremos, como siempre, a por todas. 8.